Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos muy contentos porque continuamos con este proceso que ya llevamos de las clases en línea. Y como ustedes recordarán, estuvimos viendo el tema de la Fundación e Historia de Cuernavaca en su parte uno. Vamos y parte, un poco en parte la 2. Vamos a continuar con este contenido, recordando todos nosotros la importancia que es conocer nuestro municipio, conocer su historia, conocer su cultura y todo eso nos lo vamos a proponer en este plano. Pocas veces dentro de la historia, de las materias de historia, tenemos la oportunidad de conocer nuestra propia tierra. Generalmente, por practicidad, tratamos de conocer y de comprender todo aquello que ha pasado durante el tiempo, pero a nivel general. Y por eso he visto conveniente de también nosotros aprovechar este tiempo, previendo que vamos adelantados con el programa, conocer también nuestro municipio. Ello nos dará muchas luces, como les he dicho desde el principio, eh, explicándoles a ustedes lo que buscamos propiamente con las clases. Nuestro propósito, pues es ese, ¿no? Comprender el proceso histórico, no nada más de nuestra ciudad, sino lo vamos a ir viendo de nuestra propia cultura, ¿no? Específicamente, pues, de la cultura del municipio de Cuernavaca, que como les he explicado en otras clases, claro que refiere propiamente al estado de Morelos. Tomen nota porque es importante, estos contenidos los vamos a ir viendo. Como yo les dije en un principio, los estamos seccionando y los vamos a necesitar. El producto de esta clase va a ser precisamente un mapa conceptual de los contenidos. Recuerden ustedes que el collage que ustedes enviaron el día 4 de mayo, a más tardar, pues ahorita ya estamos viendo o que van a enviar o que ya enviaron algunos de ustedes, pues este tema se va a ir todavía alargando y se va a ocupar un mapa conceptual. Un mapa conceptual, desde luego, de los contenidos nuevos. El collage, recuerden que queda hasta la última clase, la clase pasada, hasta ahí abarcó. A partir de esta clase es donde nosotros vamos a estar necesitando precisamente comprender un poquito más eso. Es importante que tomemos en cuenta lo siguiente, nosotros lo veíamos en la parte 2, que a la llegada de los españoles a territorio mexicano en 1519 estaba Tizapapalotzin en Huastepec, Itzcuahuatzin en Cuernavaca. Recuerden que ellos eran los dos que gobernaban los cacicazgos que había en ese momento y que correspondían a lo que hoy es el estado de Morelos, ¿no? Y se nos hablaba de que Cuernavaca era una ciudad rica, muy poblada, con grandes huertos y profundas barrancas. Era lo que nosotros estuvimos explicando en la clase pasada. Lo mismo que el Códice Municipal de Cuernavaca, que se encuentra en el ayuntamiento, menciona que a la caída de la ciudad, quien era el que gobernaba era Yoatzin, o quizá, porque no hay una certeza, el mismo Itzcuatzin, ¿verdad? O, que es otro gobernante. Y nos dice que cuya huerta de recreo estaba en Acapatzin. Era lo que nosotros habíamos estado viendo. Igualmente, este tema de la fundación de la iglesia de San José por Hernán Cortés una vez que llegó y la gran fertilidad de las tierras que ayudó mucho a que se pudiera conocer y comprender precisamente mejor este apartado, ¿no? También veíamos que Juana de Zúñiga, que era la esposa de Hernán Cortés, vivió en Cuernavaca, en el palacio, mientras que Hernán Cortés prefirió Tlaltenango, ¿no? Y ahí fue donde se instaló definitivamente, les explicaba yo la clase pasada en Atlacomulco. Les hablaba yo también de la importancia de los franciscanos que llegaron a Cuernavaca en el 2 de enero de 1529, que fueron los primeros religiosos que trajeron la fe no nada más al país, al estado, sino también propiamente a la ciudad. Su llegada fue el 2 de enero de 1529. Aquí yo menciono el nombre de algunos de ellos que
Martín de Lúa, Francisco Martínez, Luis Ortiz, Juan de Cervo, Francisco de Soto, Andrés de Córdoba, Martín de Jesús, Juan Juárez, Juan de Motolinía y el lego Juan García de Cervo. Cuando mencionamos a un religioso, la palabra lego nos estamos refiriendo a que va apenas ingresando a la vida religiosa, ¿no? Les explicaba yo también que en 1646 la provincia de México se erigió en la Audiencia de México, que se empezaron las denominaciones de alcaldías, tenientazgos y corregimientos. Es una forma de organización, ¿no? Es una forma de organización para poder tener controlada políticamente una porción de la tierra. Y las primeras alcaldías fueron Cuernavaca y Cuautla, ¿sí? De hecho, la primera, que es Cuernavaca, estaba adscrita a la Audiencia de México y la otra a la de Puebla. Vamos a ver esto más adelante poco a poco, pero sí es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Y les explicaba también que fue en 1786 que Cuernavaca seguía perteneciendo a la Audiencia de México. Nosotros no éramos un estado para esa fecha todavía. Y cuando se dio la división de la Nueva España en 12 provincias, fue en 1824 que se le denominó Partido de Cuernavaca como un distrito importante, de México. Y también concluíamos en la clase pasada que don José María Morelos y Pavón, el cura Morelos, después de haber instalado el primer Congreso Nacional, fue prisionero en Texmalaca en 1815. Posteriormente fue conducido a México, pasando por Amacuzac, Puente de Ixtla y Cuernavaca, donde estuvo en el Palacio de Cortés los días 7, 8 y 9 de noviembre del mismo año de 1815. ¿Por qué hago mención a esto? Y sería bueno que tomen nota, porque a partir de este punto van a hacer ustedes su mapa conceptual. Todavía no les voy a dar la fecha de entrega porque esta semana todavía vamos a estar viendo otra clase u otras 2 clases de contenidos del mismo tema y ya posteriormente les indicaré la fecha. Ahorita me interesa que ustedes vayan haciendo sus apuntes, anotando lo más importante porque es lo que vamos a compartir, ¿de acuerdo? En el mapa conceptual. Van a poner el tema, fundación e historia del estado de Morelos, y posteriormente a manera de diario en el mapa conceptual van a ir poniendo las ideas, ¿de acuerdo? Los conceptos, vaya. Les decía yo que fue muy importante la cuestión de que fue prisionero José María Morelos, que fue un caudillo, que fue un héroe de la patria, y fue llevado a México. Pero en ese lapso de ser llevado a México pasó por Cuernavaca. Y les decía yo en la última clase que precisamente fue en el Palacio de Cortés donde 3 días estuvo preso antes de llegar a la Ciudad de México. Y en cuanto a contenidos, les explicaba yo a ustedes lo siguiente. Les explicaba yo a ustedes que era una cuestión muy importante que nosotros reflexionáramos precisamente este punto, les explico por qué, y era lo que nos interesaba propiamente a todos nosotros y que era lo que nos interesaba comprender precisamente, que la historia se va construyendo. La historia no está terminada, la historia se va construyendo, la historia nos va enseñando cómo se van dando todas las situaciones, nos va enseñando cómo se van construyendo, nos va enseñando cómo se va dando todo un proceso histórico de tal o cual cosa. Y por ello yo les decía a ustedes que, bueno, al irse construyendo la historia, es necesario que nosotros comprendamos que esa historia se va construyendo y que todavía no termina, precisamente una historia que nos interpela a todos nosotros. ¿Por qué? Y era lo que yo les mencionaba en clases pasadas, porque otro dato interesante que nosotros debemos de tomar muy en cuenta es el siguiente, que vamos a ocupar nosotros para poder ir enriqueciendo
pues precisamente el contenido que nosotros estamos manejando, ¿no? Y cuando Agustín de Iturbide salió a combatir a Guerrero, a Vicente Guerrero, pasó con su ejército por Cuernavaca. Esto fue el 18 de noviembre de 1820. Dentro del mapa conceptual que les pido, por favor anoten esta fecha, nos es importante. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Agustín de Iturbide, recuerden ustedes en las clases que hemos tenido, pidió que se le llamase Alteza Serenísima. Y precisamente fue Guerrero, Vicente Guerrero, de hecho Guerrero, su apellido es el nombre que se le puso al estado que nosotros tenemos como vecino, el estado de Guerrero. Él nació en Tixla, Guerrero, Vicente Guerrero. Y Iturbide tenía en su mente la idea de seguir con una especie de monarquía, ¿de acuerdo? En donde él desde luego estaba al frente. Agustín de Iturbide salía a combatir a Guerrero, nos dice el texto, y pasó por su ejército por Cuernavaca en 1820, un 18 de noviembre, y después ya al frente del ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821. ¿Por qué hago la alusión de que Agustín de Iturbide tenía en su mente una especie de monarquía? Porque la forma de gobierno era secuencial a ello, vaya. Por eso eran las luchas que se estaban dando por la república o la especie de monarquía, ¿no? Esta otra información nos va a ser muy elemental. El 25 de marzo de 1834, Ignacio Echeverría y José Mariano Campos redactaron el Plan de Cuernavaca. Ojo, si yo les llego a preguntar en qué año se redactó el Plan de Cuernavaca y en qué fecha, ustedes aquí la tienen. 25 de marzo de 1834. Esto que hizo, este plan que permitió que Antonio López de Santana derogara la ley de patronatos eclesiásticos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto de patronatos eclesiásticos? Había instituciones o había escuelas antes más que eran regidos y dirigidos por la iglesia. A eso refiere lo eclesiástico. Entonces Santana derogó esa ley, quitó que hubiera esos patronatos y desterró a Valentín Gómez Farías, reabrió la universidad y disolvió el tribunal que debía juzgar a Bustamante por el asesinato de Guerrero. ¿De acuerdo? O sea, se deshizo de los enemigos, vaya. Se deshizo de las personas que estuvieran en contra de, y además ayudó a Bustamante a que no fuera enjuiciado por el asesinato de Vicente Guerrero. ¿De acuerdo? La legislatura del Estado de México le concedió entonces a Cuernavaca el título de ciudad por esas fechas. A la par, ¿no? En esas fechas es algo alusivo. El título de ciudad, ¿cuándo? Y esto hay que apuntarlo, muchachos, se le concedió a Cuernavaca el título de ciudad el 14 de octubre de 1834. Este dato es bien preciso y es bien importante. ¿Cuándo se le concedió a Cuernavaca el título de ciudad? El 14 de octubre de 1834. Continuamos. Durante la intervención norteamericana de 1846 al 47, Cuernavaca fue tomada por la brigada de Cadwalader y sufrió el pago de contribuciones forzosas. Ojo, Cuernavaca estuvo pagando a Estados Unidos, nuestra ciudad, contribuciones forzosas, o sea, a la fuerza. ¿Por qué? Porque llegaron y nos tomaron. Y fue el 11 de septiembre de 1847 cuando la infantería de Cuernavaca, incorporadas a las fuerzas de Francisco Modesto, participó en el sitio a la hacienda de los Morales y la caballería al mando de Juan Álvarez, replegando a los edificios del Molino del Rey. ¿Esto por qué? Para poder tomar a esta brigada y zafarse de ella, desde luego. Este dato es muy importante porque a lo largo del tema vamos a ir viendo nosotros otros contenidos. Por ejemplo, el hecho de que en Cuernavaca hubo guerra, el hecho de que en Cuernavaca, por ejemplo, hubo una intervención norteamericana y tuvimos que estar pagando tributos, que en Cuernavaca se estuvieron dando, por ejemplo, peleas y disputas por tierras, por terrenos, familias que estuvieron peleando
los documentos, por ejemplo, la potestad de decir, no, es que es de mi propiedad las pirámides de Teopanzolco, ese sitio, esa zona arqueológica. Entonces, todos estos datos que nosotros vamos viendo quizá de manera muy fugaz, nos van a ayudar a comprender que Cuernavaca es más que la ciudad de la eterna primavera, que Cuernavaca es más que plazas, que Cuernavaca es más que monumentos a Zapata. Cuernavaca es historia, ¿no? Y como tal, y se los he dicho desde el principio de las clases, se los he dicho al inicio de esta clase, la historia se sigue escribiendo y la historia sigue continuando, ¿no? Entonces, durante esta intervención es que fue tomada Cuernavaca y hubo que pagar contribuciones. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que por favor investiguen, y esto va a ser solamente para ganar puntos y para que nosotros podamos ser más participativos. Me van a investigar dos cosas, mucha atención, dos cosas, porque les voy a dar ahorita 10, 13 minutos para que puedan investigar, para que ahorita en el seguimiento en clase de Zoom, en un ratito más, yo pida participaciones y los primeros que me den participaciones o todos los que me den participaciones puedan tener décimas sobre su calificación de participación. La primera va a ser la siguiente. Van a investigar rápidamente en qué consistió la intervención norteamericana a Cuernavaca por la brigada de Cadwaladr. ¿Ok? Por favor, anoten eso. Yo voy a preguntar de qué se trató, qué pasó, y al que me responda, puntos, muchachos. Dejo un momento para que anoten. Tomen una captura de pantalla, no sé, ya lo investigan en Google ustedes, ahí en el celular, en Safari, y ya cuando yo pregunte en qué consistió esta intervención, en qué año fue, qué pasó, por qué hubo que pagar, ustedes me respondan. Anoten, por favor, que lo van a buscar. La segunda cosa con la que ustedes van a participar va a ser la siguiente. ¿En qué consistió el plan de Cuernavaca de 1834, 25 de marzo? Anótenlo. En cuanto tengamos el seguimiento en Zoom, yo voy a preguntar sobre estos aspectos y los que me participen, repito, va a haber puntos para ustedes. Muchachos, Cuernavaca es muchísimo más históricamente en contenido que esto que yo les estoy dando. Poco a poco lo vamos a ir viendo, poco a poco lo vamos a ir reflexionando. Espero que les haya gustado estos contenidos. Sé que la historia es vasta, la historia es densa, la historia muchas veces nos cansa, pero poco a poco vamos a ir viendo. Voy a tratar de hacer menos diapositivas y a dar contenidos más pequeños para que no los atiborre yo, porque me he dado cuenta en las clases de Zoom que a veces sienten que es mucho contenido. Vamos a ir moderando eso mientras hagan estas dos investigaciones, en qué consistió el plan de Cuernavaca, y la segunda es en qué consistió la intervención norteamericana de la brigada Cadwaladr, que tuvimos que estar pagando contribuciones económicas forzosas. Muchachos, que tengan un buen día. Nos vemos ahorita en un ratito para el seguimiento en Zoom. Ya que nos veamos para el seguimiento en Zoom, las participaciones y los puntos son bienvenidos. Que estén bien y que Dios les bendiga.